Les saluda hermana Berta de Díaz. Quiero contarles que una de las muchas mujeres que han sido de bendición para mi vida en la sociedad femenil es mi hermana Alicia Guzmán. Recuerdo que la primera vez que el Señor me dio el privilegio de ser presidenta de la sociedad femenil, yo estaba muy temerosa de no poder llevar a cabo este ministerio. Y justo en ese tiempo el Señor puso en mi camino a hermana Alice. Ella con sus palabras de ánimo, con sus oraciones, con las ideas que me dio para llevar a cabo un ministerio de excelencia, fue de mucha bendición en ese momento. Y estoy muy agradecida con Dios por haberla puesto en mi camino cuando yo más la necesitaba. Y les animo, hermanas, a que nosotras también seamos mujeres de apoyo a las más jóvenes, porque siempre necesitamos, hermanas, de alguien que esté ahí para ayudarnos cuando más lo necesitamos. Que el Señor les bendiga. Les saluda a su hermana en Cristo, Marta de Sánchez. Mi vida de casada ha sido complicada. Estuve a punto de pedirle el divorcio a mi esposo. Pero los consejos de 5 hermanas y sus oraciones, incluso ayunos constantes por mi matrimonio, a Dios gracias, seguimos juntos y cada día mejorando para la gloria de Dios. Gracias a estas mujeres maravillosas que han apartado su tiempo y han sabido aconsejar en el momento oportuno. Gracias, muchas gracias. Hola, soy Margarita. Amo a Dios. Recuerdo a Ela, una mujer cristiana. Ella me ayudó cuando estaba esperando a mi primer hijo. Ella me dijo, cuando sienta dolores, me avisa. Cuando yo ya no aguantaba los dolores, le avisé. Ella me hizo un té delicioso y me dijo cómo respirar hasta llegar al hospital. Su esposo nos hizo el favor de llevar al hospital. Todavía lo recuerdo con mucha gratitud. Hemos escuchado las voces de mujeres que fueron bendecidas por la vida piadosa e influyente de otras. Hoy, en el legado de la feminidad bíblica, la Sociedad Femenil Loida y Eunice nos presenta a Daisy Velázquez con el tema Vidas Florecientes, como parte de la serie El legado de la fecundidad. Hay una oración muy hermosa en la Biblia que toda mujer debería hacer, así que con gusto la invito a orar esta verdad bíblica. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud, hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas no me desampares, oh Dios, hasta que proclame a la posteridad las proezas de tu brazo, tu poderío, a todos los que han de venir. Salmo 71, versículos 17 al 18. Le invito a tomar un tiempo para orar a solas estos propósitos delante del Señor. No hay nada mejor que orar la Biblia. Si regresamos a pensar en el capítulo 2 de Tito, hay que recordar que Tito estaba como pastor de una iglesia en la isla de Creta, en una cultura donde habían varias creencias y modos de vivir muy decadentes. Y de todas las cosas que Pablo pudo haberle pedido a Tito que les dijera a las mujeres para combatir ese deterioro, insistió en la necesidad de que las mayores alentaran y prepararan a las más jóvenes para que llevaran vidas piadosas. Algunas cosas nunca cambian, ¿no le parece? Esa necesidad es tan intensa en la iglesia actual como lo era en la iglesia de Creta. Muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta de que la soledad que sienten en su corazón se debe a la falta de relaciones edificantes y significativas con mujeres mayores. Y es que es importante que nos relacionemos como mujeres, una tras otra, en la etapa que cada una va avanzando, enseñándole a la que viene detrás. Porque hay cosas que solo las mujeres entendemos. Así como Ana se dio cuenta que su esposo no podía entenderle en el deseo de ser madre, así también tenemos que entender que como mujeres podemos entendernos y ayudarnos. Para entenderlo mejor, necesito explicarles el concepto de un fideicomiso. Esta palabra extraña, según el diccionario,
Es un acuerdo donde el testador deja su herencia o parte de ella encomendada a una persona para que en un caso o tiempo determinado la transmita a otra o la invierta del modo que se le indica. Fíjese en el concepto. Dios dejó su herencia encomendada ¿para qué? Para transmitir, invertir en el tiempo donde nos toque hacerlo con la siguiente generación. Y las mujeres mayores son ese fideicomiso sagrado para la iglesia. Así que debemos ser buenas administradoras de ese regalo. Pero ¿dónde están esas mujeres mayores? Esto se escucha como la pregunta que se dice en Proverbios: ¿quién la hallará? ¿Dónde estarán las mujeres? Pero no solo las mujeres, sino aquellas que son mayores. Muchas mujeres mayores han descuidado este importante llamado sagrado de edificar a las mujeres más jóvenes. A algunas les intimidan la inteligencia y los dones de las más jóvenes y piensan que no tienen nada que ofrecerles. Otras concluyen que no están calificadas debido a sus propios fracasos. Y algunas han decidido que ya ha llegado la hora de consentirse. Otras quieren compartir sus experiencias vitales, pero se sienten aisladas de las mujeres más jóvenes y no saben cómo salvar la brecha. A nosotros nos parece, sin embargo, que la razón principal para no haber mantenido este mensaje es que nos hemos olvidado de él, pues hace siglos que la iglesia no ha hecho este llamado. Entonces, al pensar en discipulado para mujeres, pensamos: ¿y cuál es el propósito? ¿Y cuál es el contenido? Como que se tratara de programas formales o manuales que tenemos que comprar o tenemos que editar. ¿Quiénes son adecuadas para capacitar? Es otra pregunta. ¿A quién rendirán cuenta las mentoras? Y con estas preguntas se nos termina la emoción de empezar con la gran comisión. Lo que sucede es que no hemos entendido el mandato de Tito 2. Porque este legado es vivo, es refrescante, tiene vida propia. El sistema moderno de mentoría rara vez cumple con el mandato bíblico de enseñanza y ejemplo a la siguiente generación. Nuestra mente debe hacerse varias preguntas para poder entenderlo. ¿Qué constituye una relación al estilo de Tito? ¿Quién está calificado para este llamado? ¿Seré yo una mujer mayor o joven? ¿Por qué necesito a una mujer mayor en mi vida? ¿Por qué debería yo hacer esta clase de inversión en la vida de una mujer joven? Y solo de pensar en estas preguntas vemos que quizás no tenemos un panorama completo de la indicación de Pablo a Tito. Así que será mejor que escudriñemos el pasaje. Tito 2 no existe por sí mismo. Usted tiene que entender que la Biblia no tiene pasajes aislados, sino que todo es un concepto amplio, es un concepto integrado, un concepto de pacto. A lo largo del Antiguo Testamento se nos dice que una generación debe hablar a la siguiente generación sobre las maravillas de Dios. En la carta a Tito, ese mandato simplemente se da en función del género. Eso quiere decir que el mandato general se coloca como algo específico para las mujeres en la carta a Tito. Este mandato, sin embargo, comenzó en Edén. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Estas palabras las dijo Dios en Génesis 1, versículo 28. Así que la palabra fecundidad, y yo tengo que serles bien honesta, que cuando pensé en esto no me daba mucha luz. Pero significa dar fruto. Pero esto va más allá de cumplir con dar vida. No solo se trata de tener hijos, tiene que ver con hacer florecer ese fruto familiar. De aquí el título de nuestra serie de esta semana. Tenemos el mandato de Dios de hacer florecer a nuestras generaciones, y yo voy a extenderlo un poco más, hacer florecer todo lo que llegue a nuestras manos. Y entonces aquí vienen unas palabras que el Señor le dice a Abraham: he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer, porque yo lo he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho. Esto está en Génesis 18:17 y también en el versículo 19. Y cuando Abraham acató el mandato, entonces creció a principios de una comunidad. A ver, déjeme hacerle un resumen.
Primero inició con 2 personas, con Adán y Eva, y luego se extiende a una familia, la familia de Abraham. Pero como Abraham obedeció este mandato, entonces se convierte en los principios de una comunidad. Y entonces el Señor viene a decirle al pueblo de Israel y dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7. Cuando Israel confiesa que Dios es uno y lo convierte en un discipulado en sus generaciones, marca la base para el mandamiento de Tito. Porque nunca amaremos el enseñar a la siguiente generación si no conocemos a Dios. Y déjeme repetirle este pensamiento. Nunca amaremos el enseñar a la siguiente generación si no conocemos a Dios. Empezaremos a amar los privilegios y las responsabilidades de la comunidad cuando podamos conocer al mismo Señor. Antes de ascender al cielo, Jesús dejó abiertas las puertas del reino y expandió la comisión a fin de incluir a todo el mundo. Y voy a hacer el resumen de nuevo. 2 personas, y luego en una familia se da el mandato, luego en una comunidad y ahora para todo el mundo. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así lo dijo Jesús y está registrado en Mateo 28, versículos 18 al 20. Gracias a su palabra y a su vida, Jesús dejó muy claro que el discipulado bíblico es evangelístico, educativo y relacional. Y esto lo podemos ver claramente cuando Jesús llama a sus discípulos. Entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que fueron a él. Constituyó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3, versículos 13 y 14. Jesús no se mantuvo a distancia, sino que los llamó para que lo acompañaran. La relación precedió a la tarea, porque esa es la manera de discipular. Debemos enseñar el contenido de la palabra de Dios en el contexto de relaciones que validen la verdad de Dios. ¿Le ha pasado a usted que escucha un mensaje de alguien que usted conoce cómo vive y sabe que vive la palabra? Y entonces ese mensaje es más fácil de recibir. Eso mismo sucede si el contenido va ligado a una relación, porque entonces no es solo académico, no es simple información. El discipulado bíblico significa que debemos instruir e ilustrar, debemos entrenar, educar y dar ejemplo. La gran comisión presente a lo largo de las Escrituras debe impulsarnos a transmitir el legado de la feminidad bíblica y hacerla florecer en la siguiente generación. Hermana, ¿está lista para la tarea de Tito 2? Esta tarea para la cual Tito 2 nos prepara es algo que tenemos que entender de principio a fin. Si es así y el Señor toca su corazón, entonces estaremos listas en el siguiente episodio para hablar con más detalles sobre lo que nos toca hacer. Que Dios la bendiga. Hoy somos peregrinos en la tierra. Nos precedieron siervos de valor. Guiaron a los fieles, calmaron los cansados. Sus vidas son un testimonio del amor de Dios. Rodeado de esta nube de testigos,
correremos no tan solo por triunfar. De los que nos precedieron dejaremos el legado, la herencia de una fe leal, vivida en plenitud. Que los que vienen detrás nos hallen fieles y la luz de nuestra fe les guíe aquí. Nuestras huellas al dejar ayuden su fe, nuestras vidas les inspiren a seguir. Que los que vienen detrás nos hallen fieles. Después que nuestras vidas se hayan ido, nuestros hijos mirarán lo que hay detrás. Ojalá que siempre encuentren, cuando ellos nos recuerden, que dejamos una luz que en el camino los guiará. Que los que vienen detrás nos hallen fieles y la luz de nuestra fe les guíe aquí. Nuestras huellas al dejar ayuden su fe, nuestras vidas les inspiren a seguir. Que los que vienen detrás nos hallen fieles y la luz de nuestra fe les guíe aquí. Nuestras huellas al dejar ayuden su fe, nuestras vidas les inspiren a seguir. Que los que vienen detrás nos hallen fieles. Que los que vienen detrás nos hallen fieles. Esperamos que hayas disfrutado este espacio hecho para ti. Hasta pronto.